Pues hoy vamos a ver, hermanos, la tercera parte de esta serie de los dones que estamos aprendiendo, que también podemos encontrar en nuestro libro de Fundamentos. Todo el módulo 2 está dedicado al estudio de los 5 dones del ministerio, los dones espirituales, que son bastantes. Hoy nos toca ver los dones del Espíritu Santo, que son bastantes, y un estudio profundo pues no lo podemos hacer porque solo tenemos una hora de palabra. Así que yo les invito a los que quieran ahondar más en este tema. Nuestro libro de Fundamentos 2 tiene este objetivo de profundizar en este tema. Y nuestro versículo clave o base de toda esta serie es 1 Corintios 12, del 4 al 6, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 4 al 6. De aquí derivamos que hay dones que nos han sido dados por el Padre, hay dones que nos han sido dados por el Hijo, y hay dones que nos son dados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ya platicamos los dones del Padre en la primera sesión, que son las habilidades naturales que recibimos de nacimiento. Son ciertas habilidades especiales que tenemos todos los seres humanos: dones, talentos, habilidades, deportes, artes, cocina, administración, política, gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Son dones que fueron dados y que tenemos que nosotros desarrollarlos. Tenemos que ponerlos a trabajar para que esos dones puedan servir para el reino de Dios. Pero los dones no son de nosotros. No podemos jactarnos de algo que no es nuestro. No nos podemos jactar de un don porque Dios nos lo dio. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos lo dio? Dice la Biblia: para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que yo tengo son para beneficiarles a ustedes. Claro, también me benefician a mí, porque Dios me los dio a mí, pero mi responsabilidad es desarrollarlos y ponerlos en el altar para beneficio de las demás personas. Ese es el objetivo de los dones espirituales. Imaginen ustedes que ustedes me encargan a sus hijos y ustedes se van 3 años a otro país y me dicen: pastor, tenga a mis hijos, cuídelos por favor, y yo le voy a pasar cada mes, le voy a dar, no sé, 15,000 pesos para que se cubran todos los gastos. Y al cabo de los 3 años usted llega y se da cuenta que no puse en la escuela a sus hijos, que no les di de comer a sus hijos, que no le compré ropa a sus hijos, y que sus hijos están enojados porque los tenía ya tomando agua y comiendo tortilla, ¿no? Usted se va a enojar. Usted va a decir: bueno, ¿qué hizo con todo el dinero que yo le di? El dinero que yo le di era para que usted se encargue de ministrar y bendecir a mis hijos. Lo mismo sucede si yo niego un don que me ha sido dado. Si el Señor me puso dones en mi vida, que son muchos, Dios nos ha dado muchos dones, no solamente unos cuantos. Si el Señor ha puesto dones en nosotros y nosotros los negamos para beneficio del cuerpo de Cristo, estamos privando al resto del cuerpo de una función, de una habilidad dada por Dios para beneficio de todos. ¿Ok? Si el páncreas niega su función, daña al cuerpo. Si los pulmones se ponen pesados, se indignan y se van, pues se muere el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el cuerpo de Cristo somos muchos miembros con distintas funciones, con distintos llamados, pero que en su conjunto formamos un cuerpo que va a beneficiarnos a todos. Algunos de ustedes tienen dones para los niños. Son pastores de niños, pastores juveniles. Algunos de ustedes tienen llamados para los matrimonios. Su enfoque es matrimonial. Y esos dones tenemos que irlos ubicando en su respectivo lugar en el cuerpo para que sean de bendición. Ahora, no es tener un don y ya. Uno tiene que tener el carácter correcto, porque el carácter es el que sostiene al don, no al revés. El carácter sostiene al don. Si el carácter es correcto,
el don se va a usar adecuadamente. Si el carácter no es correcto, el don se va a usar inadecuadamente. Uno va a poder hacer cosas negativas con su don. Por ejemplo, platicamos la semana pasada acerca de los excesos que hay en los 5 ministerios. Un pastor que no está formado, hay gente que tiene la unción y el llamado de ser pastor, pero no están formados y andan en la carne, pues pueden empezar a cometer muchas cosas malas. Pueden apapachar el pecado, y los pastores, como el ministerio del pastor es un ministerio que atrae gente, fíjense qué peligroso es que un pastor tenga esta unción de atracción, y esa es la razón por la que muchos pastores de unción caen en pecado. Porque al pastor tener esa figura que atrae, puede venir, incluso personas del sexo opuesto pueden ser atraídas. Pero como no hay la formación, entonces uno comete errores. Por eso es importante que seamos formados, y la formación de nuestro carácter a la larga va a dar el buen uso a los dones. Entonces no quiere decir, yo soy profeta, ¿por qué no me ponen a profetizar? No es así. Una cosa es tener un llamado, una unción, y otra cosa es caminar en eso, ya ministrando al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto daño pudiera hacer un profeta que no está formado? ¿Cuánto daño? Los profetas que no están formados dividen iglesias. Imagínense un don dado por Dios con mucha unción, con mucho poder, pero usado mal. Trae división, trae destrucción. Entonces tenemos que aprender que los dones tienen que ser, número uno, desarrollados, tienen que ser pulidos, así como el guitarrista con la práctica se pulen la guitarra, también los llamados ministeriales se pulen, dice Hebreos, con el uso. Entonces los dones tienen que ser pulidos, pero el carácter, lo que sostiene el don, tiene que ser formado. ¿Y cómo se forma el carácter? Solamente con la obediencia a la palabra de Dios. Así solamente. Yo puedo estar 20 años en una iglesia, pero no obedezco en las cuestiones más esenciales, como perdonar, como diezmar, como congregarme. No estoy formado. No difiero en nada del nuevo creyente que llegó hace 6 meses. No he permitido procesos formativos en mi vida, y por lo tanto mis dones no están en operación. Mis dones están en un estado de estancamiento. Mis dones están escondidos. Mis dones no están siendo usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estoy negando la manifestación de ciertos aspectos de la gloria de Dios, porque recuerden que los dones manifiestan la gloria de Dios al mundo. Un don es la manifestación de una virtud divina, de un aspecto del carácter de Dios. Eso es un don. Así que tenemos que nosotros ser responsables con los dones que Dios nos ha dado, permitir los procesos formativos en nuestra vida para que el día de mañana estemos fluyendo en nuestro don. Sea pastor, sea profeta, evangelista, maestro, apóstol, estemos caminando en la plenitud de los dones. Entonces tenemos 3 categorías, ¿verdad? Tenemos los dones del Padre, que ya vimos. Tenemos los dones del Espíritu Santo, que vamos a echarle un ligero vistazo hoy, no podemos profundizar por el tiempo. Y tenemos los 5 dones ministeriales de Cristo. Este es nuestro llamado. Los dones de Cristo es nuestro llamado. Los dones del Padre son herramientas naturales, como la administración, como la música, las artes, son herramientas naturales, pero que cuando viene el Espíritu Santo, estas herramientas naturales se potencializan, se llevan a otro nivel. No es lo mismo un maestro natural que un maestro ungido por el Espíritu Santo. Es diferente.
La profundidad de la palabra es mucho mejor cuando tenemos esa unción, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a aprender que los dones espirituales son sobrenaturales. Estos dones no los recibimos de nacimiento, estos dones los recibimos de nacimiento. El llamado viene de nacimiento, pero se activa hasta que conocemos a Cristo. Solo ahí podemos empezar a fluir. Por eso vemos que en el mundo hay gente, por ejemplo, que tienen un carácter pastoral, pero como no están en Cristo, no están fluyendo en ese don. Pero estos dones, estas manifestaciones, carismas le llama la palabra, son recibidas cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Herramientas naturales, herramientas sobrenaturales, herramientas físicas, herramientas espirituales. Llamado, los 5 ministerios es mi llamado. Mi llamado necesita herramientas. Las herramientas son para todos. Las herramientas no son unas herramientas para unos y otras herramientas para otros. No, el pastor puede profetizar. El profeta puede hablar en lenguas. Las herramientas son para todos, que van a juntarse, van a complementarse para que podamos cumplir nuestro llamado. Y hoy vamos a ver cuáles son esas herramientas que dice la palabra de Dios. Si pensamos, por ejemplo, en términos de una construcción, los 5 ministerios se verían de esta forma. El apóstol es aquella persona que es el arquitecto. Los arquitectos tienen los planos, entienden los planos y saben a dónde va el edificio, la visión. Cuando nosotros pasamos por una construcción, vemos huecos por acá, huecos por allá, un cimiento por allá, una zapata por acá, y no sabemos qué forma está tomando el edificio. Pero el arquitecto sí sabe. Aunque hay pedazos de construcción separados, al final todo eso cobra forma y uno entiende por qué había un hueco de este lado y por qué había una zapata de ese otro lado. Entonces, un apóstol es como un arquitecto. Tiene la visión, tiene el entendimiento de la gran comisión del reino de Dios. Ok, ¿quién sería el profeta? En una construcción, un profeta sería el ingeniero civil. Los ingenieros civiles no les importa tanto los acabados, no les importa tanto si va a ir una ventana acá o una pared va a ir acá. Los ingenieros civiles se encargan de lo estructural, de las columnas, de los cimientos, de las traves, de las cadenas, de la consistencia de los materiales. Y ellos pueden supervisar a los albañiles y decir, oye, esta mezcla necesita más cemento. ¿Cuántas cabillas va a llevar esta columna? ¿Cuántas varillas va a llevar esta columna? Todo eso lo hacen los ingenieros civiles. Por eso el profeta no le importa tanto la belleza estética de la iglesia, le importa la madurez de cada miembro, le importa la santidad. El profeta dice, no importa que estemos bajo de un árbol, pero que todos estemos siguiendo a Cristo correctamente. A los profetas no les importa tanto los detalles, la música, como el corazón de los músicos, les importa más. Entonces, usted puede ir viendo más o menos cuál es el llamado que tiene, ¿no? Para que entendamos cuál es nuestra posición y hacia dónde estamos yendo. Los evangelistas, ¿quiénes serían en una construcción? Los que traen los ladrillos. Ellos traen los ladrillos
porque ellos son los que ganan almas. Los evangelistas están afuera de la iglesia. Su ministerio se desarrolla afuera, no tanto adentro. Un evangelista dentro de una iglesia rápidamente se desespera. Ellos quieren estar afuera de la iglesia. Ellos traen los ladrillos. Los pastores, ¿quiénes serían? Los que unen los ladrillos. Los van colocando uno junto a otro. Los pastores resuelven conflictos entre creyentes. Quiere que todos se amen. Cuida los ladrillos el pastor. Y la mezcla de unión de los ladrillos es el amor, ese es su ministerio. Y los maestros se encargan de supervisar la obra, que esté bien hecha, que el material esté bien mezclado. Ellos ayudan a interpretar los planos a los apóstoles, los maestros ayudan a los profetas también, capacitan a los pastores y capacitan a los albañiles cómo construir. Incluso a los evangelistas les dicen, aunque ellos no van a buscar los ladrillos, los maestros le dicen al evangelista cómo ir a buscar los ladrillos, dónde encuentran los ladrillos. Entonces, más o menos, si pensamos en términos de una construcción, estas son las funciones que tenemos con los 5 ministerios. Recuerden que los 5 ministerios son 5 aspectos distintos del carácter de Jesús. El carácter de Jesús es el apóstol, el enviado de Dios por excelencia. Es el profeta de Dios, el profeta como yo les levantará el Señor, dijo Moisés, a él oiréis, estaba hablando de Cristo. Es el gran evangelista, es el maestro, es el buen pastor. Jesús manifestó la gloria de Dios. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Jesús nos manifestó la personalidad de Dios en forma humana. Él es la altura del varón perfecto. Él es el modelo a seguir, el prototipo para todos nosotros. Ahora, ¿por qué Dios divide el carácter de Cristo en 5 y nos da solo uno a cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios hace eso? Un día se lo vamos a preguntar. Pero yo tengo una teoría para que seamos humildes y nos sometamos los unos a los otros. Y entendamos que Dios no le da todo a un solo hombre. Y al yo no tener todo, yo tengo que depender de otros. Y entender que yo no puedo trabajar solo, que yo necesito la unción y la visión que Dios le dio a cada uno de los otros 4 ministerios. Y que no son antagónicos, sino complementarios. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso el pasaje que leímos la semana pasada de Efesios 4 dice que debemos soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios tenemos una cosmovisión distinta de la vida. Nosotros pensamos de manera distinta. ¿Y qué queremos? Que todos piensen como nosotros. ¿Qué queremos? Que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. Y descalificamos a los otros. Entonces dice el apóstol Pablo, partiendo, porque el capítulo 4 de Efesios nos habla de los 5 ministerios. El apóstol Pablo, sabiendo que van a haber estas discrepancias, él nos dice, sopórtense los unos a los otros en amor. Cada uno de ustedes ande como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si eres pastor, pastorea. Si eres apóstol, si eres profeta, si eres evangelista, maestro, cada uno ande conforme a la vocación con la que fuimos llamados. En amor, porque somos distintos, porque vemos la vida de manera distinta, porque opinamos diferente y porque nuestro carácter es diferente. En amor, soportándonos los unos a los otros, para que entendamos que no son
antagónicos, sino complementarios. Y es importante que andemos en humildad. Por ejemplo, yo no soy profeta, pero Dios me ha rodeado de profetas. Dios me ha rodeado de profetas. Yo considero que, bueno, algunas personas de nuestra iglesia que tienen rasgos de profeta sería Adrián Nahuatl, por ejemplo, la hermana Conchi, por ejemplo, la pastora Patti, por ejemplo, Brian Navarrete, por ejemplo. Y ellos saben que cuando tienen una revelación me la vienen a decir y me la comparten. Claro, no están tal vez fluyendo a un nivel ministerial. La pastora Rebeca ya está fluyendo a nivel ministerial. Ella es profeta y está certificada por otros ministerios. Ese es su llamado. Le decimos pastor al líder de una iglesia porque es la tradición usar ese título. Pero el llamado es otro. Y entonces, ayer, por ejemplo, vemos un caso que estamos orando por Edgar y Anita, que ellos han asumido un nuevo liderazgo para audio, medios y alabanza. Y estamos orando por ellos. Y al final se me acerca Brian y me dice, vi algo. ¿Qué viste? ¿Ya te platicó? ¿Ya te dijo? Sí. Entonces él me dijo, vi 2 columnas gruesas, grandes, anchas, que tenían bases de piedra, de mármol, columnas altas. Y arriba también tenían piedra, como las columnas grecorromanas. Y entonces me dijo, entonces ellos son 2 columnas. Ellos son 2 columnas. Dios no me lo mostró a mí eso. Dios eso no me lo mostró a mí, se lo mostró a otra persona. Porque tenemos que aprender a caminar en unidad. Entonces, al yo darles esta serie y ustedes ir pensando, bueno, parece que yo soy pastor o parece que yo soy profeta o evangelista, no es para que nosotros nos encerremos en nuestro don y digamos, no, yo no hago eso porque eso no es de mi don. No, todos tenemos que hacer de todo. Claro, vamos a ser más efectivos en un área, pero todos debemos evangelizar, no solo el evangelista. Todos debemos profetizar, dice el apóstol Pablo, pero no todos somos profetas. Todos debemos enseñar, mas no todos somos maestros. El maestro lo va a hacer mejor, pero todos debemos hacer discípulos. Todos debemos predicar el evangelio, pero el apóstol es experto. No solamente en evangelismo, el apóstol es experto en todo. Todos debemos estudiar la Biblia, pero el más experto es el maestro. Entonces, todos debemos hacer de todo. Pablo le dijo a Timoteo, haz la obra del evangelista, aunque él no era evangelista, pero tenía que hacerlo. Todos hacemos de todo, pero uno va a ser más fuerte en esa área. Y yo no voy a juzgar a los otros, porque no tienen la misma visión que yo tengo, la misma carga que yo tengo, sino entender que son complementarios. Entonces, la razón, creo yo, por la cual Dios divide el carácter de Cristo en 5 dones distintos y nos da solamente uno, es para que aprendamos nosotros a caminar en amor, para que aprendamos a someternos los unos a los otros, para que aprendamos a que no tenemos todas las respuestas cada uno de nosotros. Solícitos en guardar la unidad, dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad. Dios no te lo dio todo a ti. Tú no tienes la versión completa de la verdad. Tenemos que depender los unos de los otros. Esa es
la razón, pienso yo, por la cual Dios no le da todo a un solo hombre. Aunque yo sea el pastor de la iglesia, yo tengo que escuchar lo que Brian me dice, que es un joven. Y ni siquiera es de aposento alto. Pero yo reconozco la unción que Dios le ha dado y escucho lo que él dice. Esto es caminar en amor. Tenemos que aprender a caminar en amor. Por ejemplo, tuvimos un caso esta semana, no voy a mencionar los nombres, pero las personas que saben quiénes son, pues ellos saben. Pero fue un caso muy significativo. Lo tuvimos con nuestro personal de casa hogar. Y yo escuché el problema. Y yo le dije a las dos partes, los dos tienen razón. Los dos, ninguno de los dos ha cometido un error. Los dos tienen razón. Pero estaban viendo las cosas de manera diferente porque uno era pastor y el otro es evangelista. Entonces, el pastor, normalmente los dones afines son, pastor y maestro son muy afines. Y evangelista y profeta son muy afines. El pastor choca con el evangelista, choca con el profeta. El maestro también choca con esos dos. Y pareciera que los dos están en problemas, pero no, tenemos que aprender a reconocer la unción, el llamado, la autoridad que Dios le ha dado a la otra persona y que esa fortaleza que tiene la otra persona es debilidad mía. Es una debilidad mía, pero Dios nos las dio para complementar el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, errores que se cometen. Número 1, pensar que todos deben ser como yo. Ese es un error muy común. El evangelista quiere que todos evangelicen y el que no evangeliza está mal. El maestro quiere que todos estudien la Biblia y el que no estudia la Biblia está mal. El maestro se enoja porque otros no pastorean y él sí pastorea. El pastor. No, nosotros tenemos que entender que Dios no nos dio todo a cada uno de nosotros y que otros tienen otros llamados y que otros van a suplir otras necesidades en el cuerpo de Cristo. Error número 2, no ver las virtudes de los otros. Y uno trabaja solo, quiere hacer las cosas solo. No, tenemos que ver las virtudes de los otros. Entonces, lo que yo puedo ver, siguiendo la enseñanza de los 5 ministerios, que repito, está plasmada en nuestro libro Fundamentos 2, ahí pueden ustedes estudiar los perfiles con pasajes bíblicos de cada uno de los 5 ministerios, entendiendo un poquito el perfil de los 5 ministerios, de cada uno de los 5 ministerios. Permítanme darles una opinión, ¿ok? No estoy estableciendo nada, no voy a estar estableciendo nada. Pudiera ser que mi opinión no sea certera, ¿ok? Pero lo que les voy a decir, tómenlo como de alguien que tiene 27 años en Cristo y conoce este tema, ¿no? Entonces, es como que una opinión, porque he visto rasgos del carácter de ustedes alineándose a los rasgos de los 5 ministerios. ¿Ok? Conocemos a Marcelo González predicó acá. Son evangelistas. Yo creo que la pastora Leti es evangelista. Tiene rasgos de evangelista. Nuestro hermano Fidel, sin duda, es evangelista. Los evangelistas están más enfocados en la gente de afuera. Ángeles, ¿dónde estás? Es evangelista. Y ahora entiendes por qué
Porque tu esposo es pastor. Y acá vas a entender por qué a veces no hay una desesperación. Sí, porque la unción es distinta. Por ejemplo, Ángeles y Fidel, ellos los dos son evangelistas. Entonces ellos como que van en la misma línea. Por mucho tiempo pensábamos por el carácter de mi esposa que tenía un llamado de profeta, pero ya descubrimos que no, que también es evangelista, porque el evangelista no está muy metido en la iglesia. Y mi esposa casi no la ven metida en la iglesia, pero está en el DIF, en Prodenay, con las autoridades, con los niños, con la cárcel de mujeres. La gran parte de su ministerio está afuera de la iglesia. También Vero es evangelista. Más o menos. Pastores tenemos bastantes en la iglesia. El pastor Raúl es pastor. Los pastores Francisco y Lorena, ellos son pastores también. Edgar, Orellán y Anita son pastores. El pastor se preocupa por las ovejas. El pastor está pendiente de las ovejas. Tiene una unción paterna, tiene una unción de cobertura. Juanse, parece que eres pastor, por lo que vimos en el campamento. Hay un carácter paternal. Avi Pech, Víctor y Miriam, José Acosta es pastor. Porque algunos decían, no, es evangelista porque está ganando almas. Bueno, el pastor también gana almas. No porque gane almas es evangelista. No porque profetice es profeta. Esos son herramientas. Es lo que yo puedo ver, ¿ok? Digo, algunos de ustedes están todavía manifestando algunos rasgos, pero todavía no está muy definido el ministerio. Miguel Pérez, nuestro hermano que está en Cárdenas, él es pastor, su esposa es profeta, Marcia. Los profetas son muy espirituales. La doctora Cintia también creo que es profeta. Son muy espirituales los profetas y tienden a ver todo en blanco y negro. ¿Ok? Los profetas no ven gris. ¿Está bien o está mal? No hay punto medio para el profeta. En cambio el pastor no. El pastor considera los sentimientos, el contexto, considera lo que pasó cuando era niño, ya sufrió. Todo eso lo ve el pastor. Entonces, los que son más paternales, es probable que sean pastores. Pedro y Perla yo creo que también son pastores. Rubén y Ana, los pastores Rubén y Ana, muy marcadamente son pastores. Cuando los enviamos a Lindavista, a la obra que habíamos iniciado mi esposa y yo en ese lugar, yo reuní a toda su red y les dije, vamos a dar luz verde para que los que quieran pasar con ellos pasen a Lindavista. ¿Quiénes pasan con ellos? Todos levantaron la mano. Casi todos levantaron la mano, porque ellos pastorean. Son pastores, cuidan las ovejas. Algunos todavía no han empezado a mostrar rasgos de su llamado. Pastores Marcos y Gema son pastores en toda la línea. Henry y Damaris creo que también son pastores. Mis padres son pastores. Y así, ¿no? Maestros. Un servidor es maestro. Rocío también Urgel es maestra de la palabra. Nirva también tiene un llamado. Normalmente los que somos maestros o los que son maestros en lo natural son maestros de llamado también, porque por eso se inclinaron. Y así cada uno de nosotros tenemos distintos llamados. ¿Cuál es el objetivo? Averiguar qué es lo que somos, para empezar a caminar en eso y aportarle al cuerpo de Cristo nuestro don, nuestro ministerio. Hay muchos tipos de ministerios.
Hay evangelistas para pandilleros, hay evangelistas para niños. Conocemos a Pirrín, ¿verdad? Pirrín posiblemente es evangelista para niños. Hay evangelistas para políticos, hay evangelistas para artistas. ¿Recuerdan a Yuri, la cantante? Ella aparentemente tiene un llamado evangelista para los cantantes, los artistas. Y así cada uno de nosotros tenemos una de estas 5 unciones del ministerio. Muy bien, entonces vamos a 1 Corintios 12. Del 7 al 11, 1 Corintios 12, y vamos a ver la última categoría. Con esto vamos a cerrar esta serie. Primera Corintios 12 es el capítulo por excelencia de los dones espirituales. 7. 1 Corintios 12, 7. Dice acá: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora vamos a hablar de la tercera categoría, los dones espirituales. Acuérdense, dones naturales dados por el Padre, dones espirituales dados por el Espíritu Santo, 5 ministerios, los llamados de Cristo. Mi llamado es uno de los 5 ministerios, pero necesito dones naturales y necesito dones espirituales. Los dones naturales vienen de nacimiento, los dones espirituales no vienen de nacimiento. Vienen cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y los dones espirituales son incrementales. De acuerdo al don, al llamado que tenemos, vamos a desarrollar más algunos que otros. Por ejemplo, el pastor desarrolla más los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El maestro desarrolla más otros dones. Los evangelistas, por lo general, desarrollan milagros, sanidades, desarrollan esos dones. Entonces, tenemos que entender, los dones espirituales son para todos, los 5. Los dones naturales son para todos, los 5. Pero yo debo especializarme en mi llamado, y para eso tengo que averiguarlo. Entonces dice este versículo: dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es una palabra sabia que viene del Espíritu Santo para resolver problemas específicos o dar dirección. Fluyen en palabra de sabiduría. Los 5 pueden fluir en palabra de sabiduría, pero más los profetas dan dirección. Recuerdo que cuando empezamos la iglesia, me fue a ver mi hermano, porque empezamos la iglesia así, a como entendíamos que era la iglesia. Estoy hablando del 2007. Y empezamos y dijimos, cada quien vaya en su don. Entonces el que es líder de jóvenes, dale. Y el que es líder de alabanza, dale. Y tú de niños, dale. Y todos, dale. Y había un caos, porque de repente el líder de jóvenes no llegaba a la reunión. Llegaban los jóvenes, pero el líder no llegaba. Y el líder de limpieza no llegaba temprano, llegaba tarde. Y nadie tenía la llave para usar las escobas y todo eso, ¿no? Y había un caos. Entonces mi hermano me fue a ver una tarde, una noche, y me trajo, ¿qué cosa? Una palabra de sabiduría. Y él me dijo,
pongamos parámetros. Y los que cumplan los parámetros, ponlos en autoridad. Y nos sentamos allá y empezamos a decir: ¿qué es lo mínimo? Que no falten los domingos, que estén en célula, que hayan terminado por lo menos fundamentos. Y así nacieron los parámetros de los servidores. Fue una palabra de sabiduría que vino a través del Espíritu Santo. Fue como un chispazo de sabiduría. Es como que se le prendió el foco y trajo dirección. Y esa palabra sigue hasta ahorita, trayendo orden y dirección a la iglesia. El Espíritu Santo puede darnos palabra de sabiduría. Y luego dice también palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Ciencia es conocimiento. La palabra de ciencia es un conocimiento adquirido por revelación del Espíritu Santo sin pasar por los sentidos o la experiencia. ¿Cuál es la diferencia con la palabra de sabiduría? La palabra de ciencia, yo tengo una revelación de algo que no he aprendido. Por ejemplo, nos ha pasado en la casa hogar que a veces estamos a punto de hacer algo con alguna autoridad y mi esposa dice: no sé por qué, pero no. Y después sale que hay un problema con esa persona y qué bueno que no hicimos nada. En la palabra de ciencia recibimos una revelación de algo que no aprendimos por medio de los sentidos. Y podemos aportar sabiduría, podemos aportar conocimiento a la obra de Dios. Luego dice también acá en el versículo 9, a otro fe. Todos tenemos fe, pero existe el don de fe. Todos tenemos fe, pero existe el don de fe. Es la habilidad sobrenatural para creer sin la más mínima sombra de duda que algo imposible puede ser hecho. Ese es el don de fe. Desarrolle ese don, hermano. Desarrolle el don de fe. Porque en el don de fe es cuando creemos, porque creemos y no tenemos la más mínima sombra de duda. Y cuando mi esposa fue a hablar con el director del DIF para abrir la casa hogar, fue un don de fe. Porque nos habían dicho: no se metan en problemas. Hablamos con un amigo que había tenido una casa hogar y la había cerrado un par de años después. Y él nos dijo: no se metan en problemas. Es una bronca, los papeles, el DIF, bla, bla, bla. Pero mi esposa decía: no, yo tengo esto en mi corazón. Y nos quedamos con eso mucho tiempo, con esa palabra que venía ciertamente de un amigo, pero no era de parte de Dios. Y un día mi esposa, sin decirme nada, ella me dice: me levanté con una convicción en mi ser. Me vestí y fui a ver al director del DIF Yucatán. Y entré a su oficina y me senté y le dije: yo tengo el deseo de parte de Dios de abrir una casa hogar. No tengo nada, nunca lo he hecho, y yo estoy aquí para que usted me guíe. Claro que sí, dijo el doctor Limber. Tenemos mucho aprecio por este hombre que es un gran político, ya no está en funciones, pero él nos ayudó en todo lo que fue iniciar la casa hogar. Cuando salimos de nuestra casa, empezamos la iglesia en nuestra casa, en el patio de nuestra casa, pasamos por una sala de fiestas y mi esposa dijo: aquí va a ser la iglesia. Y allá empezó la iglesia, en esa sala de fiestas. Ese es el don de fe. El don de fe se mueve mucho en los profetas y en los evangelistas, pero todos debemos de desarrollarlo. Luego dice también: y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu.
habla de la habilidad sobrenatural para sanar enfermos por el Espíritu Santo. Dice sanidades en plural, porque aquí entran sanidades físicas, sanidad interior y liberación también entra en este don. Hay gente que tiene el don de sanidad. ¿Le gustaría tener el don de sanidad? ¿Sí le gustaría tener el don de sanidad? Tiene que orar por los enfermos. Tiene que empezar a imponer manos, porque así empieza a desarrollarse el don de sanidad. Luego dice también a otro el hacer milagros. ¿Qué es el don de milagros? La habilidad sobrenatural para intervenir por el Espíritu Santo el curso ordinario de la naturaleza. Ese es un milagro, cuando se rompe el curso ordinario de la naturaleza. Moisés deteniendo las aguas del Mar Rojo, Jesús deteniendo la tempestad, Josué deteniendo el sol en Gabaón. Cuando se rompe el curso natural, ya tenemos un milagro. El don de milagros tiene que estar operando. Elías cerrando los cielos por 3 años y orando para que se abra nuevamente y llueva. Ese es un milagro. Dice también a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Profecía es la capacidad dada por el Espíritu Santo de escuchar la voz de Dios y transmitir un mensaje en lenguaje humano. ¿Ok? Puede ser un sueño, puede ser una visión, pero usted le transmite a otra persona o a una congregación un mensaje de parte de Dios. Hay palabras, hay predicaciones proféticas, son muy poderosas. Hay cantos proféticos, son muy poderosos. Y hay profecías personales. Nada más déjeme decirle que tenemos una regla aquí en la iglesia, para que no caigamos en un desorden. Si usted recibe una palabra positiva para alguien, tiene libertad para ir con ese alguien y decirle: hermano, yo pude ver esto en un sueño, que usted tenía una espada desenvainada y estaba en un caballo blanco y usted corría y mataba demonios. Esa es una visión, alguna impresión que usted tuvo. Pero si es una palabra negativa, tiene que venir a mí o a algún líder primero, para que nosotros veamos si eso no es. Hermana, imagínate, hermana, soñé que tenía una serpiente enrollada en su cuello y vi que su marido era un alacrán y le picaba su espalda. Imagínense una palabra así. No, usted va a ganarse un problema gratis. Entonces nosotros tenemos que tener un orden en esto también. ¿Ok? Y dice profecía, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Cuando no tenemos discernimiento de espíritus, somos engañados. El discernimiento de espíritus es cuando nosotros identificamos qué espíritu está operando. Estábamos en un campamento hace años. Ni piensen quién, porque todavía yo ni siquiera era pastor. Y la hermana que estaba en la tiendita, cuando vendía algo, hacía así y su escote estaba acá, ¿no? Toma. Así vendía. Y un miembro del liderazgo, yo estaba en el liderazgo de ese campamento, dijo: ahí hay un espíritu operando. Un espíritu de seducción, un espíritu que estaba tratando de obstaculizar la obra de Dios. Fíjense qué delicado es.
También podemos identificar cuando alguien está hablando por el Espíritu Santo. Me ha pasado que alguien me está diciendo algo y yo le digo: Dios me está hablando a través de ti. En este momento Dios me está hablando. Hay 3 tipos de espíritus que hay que identificar: el espíritu humano, el Espíritu Santo y los espíritus. La Biblia dice que hay doctrinas de demonios. La ideología de género es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque habla muy bonito, pero justifica el pecado. Y entonces nosotros tenemos que identificar, aunque suene muy bonito, decir: ah, esto no es de Dios. O aunque a veces suene un poquito radical, decir: ah, esto es de Dios. Y hay cosas que son del hombre. Por eso tengamos cuidado. A veces tenemos que decir: hermano, mira, soñé esto, no sé si sea de Dios o sea mío, pero ahí te lo paso. Porque a veces es uno. Está el espíritu humano, está el espíritu de Dios y están ángeles y demonios. Entonces el discernimiento de espíritus discierne qué espíritu está operando en una situación. Uno puede llegar a una oficina y decir: aquí hay un espíritu de seducción, aquí hay un espíritu de adulterio. ¿Por qué? Porque todos contra todos en esta oficina. Uno discierne qué espíritu está operando. Uno puede ir a una calle y ver una manifestación de gente y uno discernir: aquí hay un espíritu de rebeldía abierto. Y entonces decirle uno a su hijo: no te metas allá, vente para acá, vámonos para acá. Porque uno discierne qué espíritu está operando detrás de algo. No vemos los espíritus, pero podemos tener discernimiento. Y estos dones se van afinando con el paso del tiempo. También dice: diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Nuevamente el apóstol Pablo los pone en un sentido inverso, pero alguien nos dimos a la tarea de ponerlos en 3 categorías. Con esto terminamos. Los dones de comunicación, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Y los dones de poder, fe, sanidades y milagros. Estos son los dones del Espíritu Santo. Y si volvemos al ejemplo de la construcción, sabemos que en una construcción cada uno tiene sus herramientas, ¿no? El plomero tiene su taladro, tiene su martillo, tiene herramientas sofisticadas para hacer su trabajo. Y así nosotros también tenemos herramientas. El don de discernimiento de espíritus solamente se puede desarrollar estando en el ministerio. Empezamos con lenguas, pero de ahí vamos avanzando, vamos creciendo en estos dones. Y el objetivo de este estudio, hermanos, es que aprendamos cuáles son cada uno. Como dijo Juan el Bautista: yo no soy el Mesías. ¿Eres tú el Mesías?, le preguntaron a Juan el Bautista. Y él dijo: yo no soy el Mesías. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y también usted aprenda qué no es primero. Aprenda qué no es, para que sepa qué es. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial.